Hoy vamos a ver la parte delantera y para eso necesitamos unas pastillas de frenos. En este caso tenemos unas marcas Frasle que bueno, no son la mejor. Podríamos haber elegido una marca como por ejemplo Ray Vestos, que son excelentes, pero actualmente están muy caras, así que nos volcamos por unas Frasle, que son una de las más baratas. Ahí podemos ver que una tiene una parte metálica que es la que va a encastrar en el pistón del caliper, que es lo que va a empujar y va a hacer frenar. Ahí vemos del otro lado. Para cambiar las dos ruedas delanteras siempre se tiene que hacer de a pares, las dos delanteras o las dos traseras, así que hay que comprar las cuatro pastillas. Y en este caso, como los discos estaban ya muy gastados, compramos los dos discos delanteros. Nos vamos a dar cuenta cuando ya no frena, cuando hace un chillido metálico al frenar, cuando vibra, cuando estamos frenando a altas velocidades, como hace la seguridad del vehículo, es muy conveniente que las cambiemos. Ahí vemos que las vijas estaban todas rayadas, que bueno, es normal hasta cierto punto, pero ya tenía una comisura en el borde que ya casi no permitía que saliera la pastilla. Así que bueno, eso es un síntoma de que está muy gastada. Igual en el mismo disco, ahí podemos ver que tiene una leyenda que nos va a decir cuáles son los milímetros de grosor mínimo tolerado. Y si no, lo podemos buscar por internet. Para limpiarlos, porque bueno, obviamente para que no se oxiden, porque son de acero, hay que limpiarlos con algún solvente, puede ser algún limpiafrenos, o en este caso estamos utilizando thinner. Se puede usar cualquier solvente como aguarrás o algo que saque bien el aceite. Se tiene que hacer de los dos lados porque viene aceitado de los dos lados. Hay otras versiones de otros discos que vienen pintados y cuando uno le pega un par de frenadas esa pintura se sale. Pero bueno, en este caso venía con aceite. Así que se lo limpiamos bien porque bueno, obviamente si no, no va a llegar a frenar bien cuando lo coloquemos. Así que se limpia bien de los dos lados. Y bueno, vamos a tener que ponerle un tornillo que es Phillips. Ahí vemos el agujerito, lo dejamos para el lado de arriba y vemos cómo va a encastrar. Lo ponemos. Si está sucio eso, eh, es muy común que se llene de óxido y que después no despegue. Así que se puede pegar una cepillada y pintar o darle simplemente un poquito de grasa o algún aceite para que no se pegue la próxima vez que lo saquemos. En mi caso, la verdad que no estaba nada pegado, así que pegamos un golpecito y salió. Así que no. El tornillo mejor no darle con, por ejemplo, un atornillador de impacto porque si no después no sale nunca más. Y si tienen un poquito de red locker, lo mejor es ponerle. Ahí vemos las pinzas, que es lo que va a sujetar el caliper. Y ya que estamos, le damos una cepillada con un cepillo de alambre. Así sacamos toda la mugre. La mayoría va a ser tierra. Pero bueno, ya que estamos, podemos darle una cepillada. Y también podemos lavarlo en un poco de nafta o un poco de thinner. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es le voy a dar un poco una cepillada, como para que salga la tierra más gruesa. Igual, bueno, recordemos que eso está a la intemperie, así que con el tiempo va a quedar así otra vez. También podríamos llegar a pintarlos, pero bueno, como este es un trabajo rápido, que bueno, lo que intentamos es recuperar los frenos y no una cuestión estética, lo vamos a dejar así. Ahí se llega a ver los agujeros donde van posicionados y las leyendas que tiene de fábrica. Es muy importante que limpiemos sobre todo la parte que va a deslizar la pastilla. Precisamente donde no le estoy dando es donde va la pastilla y desliza. Y le doy ahí que no hace nada, pero bueno. Ahí es donde va deslizando la pastilla, donde yo tengo los dedos. Y por lo general, por eso es que hace ruido. Así que si pueden, pónganle un poquito de grasa, apenitas. Y ahí vemos los tornillos que son T55, son Torx, también le dicen estrella.
y es poco común. No es que está en cualquier casa, no está en cualquier cajita de herramientas y lo mejor es ir a comprarlos. Ahí vemos que le puse un poquito de... si se puede, si tienen Red Locker, genial. Pero bueno, yo en ese caso usé un poco de esmalte de uñas que funciona igual. Y eso sí está en cualquier casa. Así que ahí vemos cómo va la pinza. Obviamente va para ese lado. Ahí vemos que tenía Red Locker, que es una pintura que digamos que evita que con las vibraciones se pueda llegar a salir el tornillo, que en ese caso era azul. Pero bueno, el esmalte funciona prácticamente igual. Cualquier pinturita como para que trabe evita que se salga. Ahí vemos la parte de abajo, lleva dos. Y ahí vemos el caliper que está colgado, que lo colgamos con un alambre o una cadenita o también una de esas cuerditas bungee que se usan para atar las cosas en el baúl, para que no se abra el baúl cuando no cierra. Y ahí terminamos con la mano. Y ahora le vamos a poner un atornillador de impacto que acelera muchísimo el trabajo porque es bastante largo el tornillo. En este caso es uno que no tiene tanta potencia, así que perfecto. Se le da un poquito como para que apriete y es más que suficiente. Si son detallistas sería buenísimo darle el torque específico, pero como hay poco espacio y la verdad que nunca se me aflojó una pinza de caliper, yo lo pongo así y queda perfecto. Ahí vemos la pastilla que tiene el pedazo metálico que sobresale, que eso es lo que va en el pistón. Va ahí trabado porque tiene una parte, el pistón, que digamos tiene un agujero y ahí es donde tiene que ir. Ahí lo vamos a poner y lo que vamos a hacer es vamos a comprimir el pistón, porque obviamente que las otras pastillas están muy gastadas en comparación con estas, así que le ponemos una llave de un lado como para simular la otra pastilla y lo presionamos con una, puede ser también con un destornillador, una barreta. Esta es una manera de hacerlo cuando se olvidan de hacerlo al principio. Cuando veamos el otro lado les voy a mostrar cómo se puede hacer cuando uno recién lo está desarmando. Pero bueno, son dos maneras, las dos son válidas. No van a doblar nada porque es muy poca fuerza la que le hacen. Y tendrían que abrir el lugar donde le tienen que rellenar el líquido de frenos. Ahí vemos esa chapa metálica que es la que va. Ahí vemos el caliper, que es cóncavo. Y lo que tenemos que hacer es apretarlo. La pastilla se nota de qué lado va. Tiene como una ranura del lado de afuera. Y ahí vemos la otra pastilla. De todas formas no se puede poner mal porque ese metal solamente va encastrado de esa manera. Si lo quieren poner al revés, no va a entrar. Deberían prácticamente cortarle un pedazo con una moladora para que entre. Así que ahí si no llega a entrar hay que comprimir un poquito más el pistón. En mi caso terminó entrando. Un poco a la fuerza, pero bueno, es normal. Porque llega un momento que ya no se comprime más el pistón. También hay que ver si el pistón tiene alguna pérdida de líquido de freno. En este caso estaba completamente seco. Y bueno, ahí vemos los otros tornillos. En este caso es un H7. Es una punta Allen o también llamado hexagonal. Es como las llavecitas hexagonales que venden, pero en este caso es una punta. Así que primero va con la mano y después le damos con una llave crique. En este caso no les recomiendo usar la llave de impacto porque estos son mucho más delicados y de hecho van lubricados. Habría que darle con un poquito de grasa
pero de silicona o alguna grasa que no dañe las gomas. O si no, se le puede dar con un aerosol de silicona como para que deslice, porque si no, lo que va a generar es que esté durísimo y no deslice cuando aprieta. El pistón aprieta de un lado y hace que el otro lado se deslice y así genera la función pinza. Y si está muy, digamos, reseco con el tiempo, en ese caso no va a deslizarse y entonces va a generar un desgaste más de un lado que del otro en las pastillas de freno. En este caso estaba perfecto. Le eché un poquito de silicona en aerosol y giro y se desliza muchísimo mejor. Igual se seguía, antes de desarmarlo se deslizaba bien. Ahí vemos el resorte, que es lo que sujeta. Otros sistemas de calipers tienen unas chapitas y esto no lo tiene. Pero bueno, esto hace como de chapita como para que no se, digamos, se caiga el caliper de la pinza. Ahí vimos que puse el primero el agujerito, lo estiré y el otro hay que ponerlo en el agujerito. Y en este caso lo puse con la mano, pero bueno, está bastante duro. Y siempre va a quedar un poco sobresalido. Y ahí le pegamos con un martillito. Yo ahí agarré lo que tenía más a mano y ahí entró. Ahí queda perfecto. Y así les tiene que quedar. Y bueno, esta rueda ya quedó perfecta. En este caso, bueno, habría que haber girado un poco el volante, pero como me quedaba más cómodo, le saqué la tuerca. Este es el extremo de dirección, que es lo que hace que gire la rueda. Y ahí simplemente le pegamos un golpe arriba, como para que afloje y lo sacamos. Así que a mí me resultó más rápido y fácil. Ahí vemos que es un tubo 17. Y con la llave de impacto aprieta rapidísimo. A veces no le damos y es como que gira, pero le pegamos un golpe arriba, así como hicimos para aflojarlo, le pegamos para que encastre una especie de estrías que tiene arriba, así aprieta. En este caso apretó de una. Y listo. Ahora simplemente ponemos la rueda y ya podemos comenzar con el otro lado. Ahí vemos el otro lado. En este caso vamos a ver el sistema de desarmado que no vimos del otro lado. Ahí vemos que cuando lo estamos sacando, aún con las pastillas puestas, le podemos poner un destornillador o una barreta y le vamos comprimiendo el pistón. También hay una herramienta que se pone en el caliper para apretarlo, pero yo la verdad que no lo tengo. Se puede hacer de manera casera con un bulón y unas tuercas, pero... O también se puede agujerear una de las pastillas viejas que sacan, pero bueno, y hacerle una rosca, pero bueno, así es más rápido y fácil y la verdad que no corre peligro. Lo único que hay que tener cuidado es no romper la goma del pistón del caliper. Ahí vemos el Allen 7 y esos son los que yo le dije que deslizaban y que van lubricados con silicona porque tienen un forro de goma. Y si no se rompe el forro de goma, y bueno, lo que pasa es que se ensucia más rápido entre la tierra y no dura nada y bueno, se genera una disparidad en el gasto de la pastilla. Y bueno, eso obviamente que va protegido con una tapita plástica que después vamos a ver cómo se pone. Eso simplemente se le pone el destornillador y se tira hasta que sale. Con cuidado de no sacarse un ojo, no, obviamente. De hecho, si se pueden poner unos anteojos, mejor. Y ahí una vez que sacamos el resorte, sale solo. Sale porque yo lo aflojo un poco con la... Ahí vemos que está bastante, hasta están por la mitad más o menos. Todavía tenía, pero bueno, ya que le cambiamos el disco, le cambiamos también las pastillas. Ahí vemos que lo cuelgo con un alambre al caliper porque si no se puede romper el flexible es bastante complicado de cambiar. Ahí vemos una basura que se había metido, como un pedacito de alambre. Y al principio veo mucha gente que lo afloja con la llave crique, pero bueno, es muy probable que terminemos rompiendo una llave crique, sobre todo si es de mala calidad. Así que lo mejor es agarrar una fija, una de fuerza.
Y ahí aflojamos la de arriba. Cuando barreteen el caliper para cerrar el pistón, lo mejor es tener cuidado con la goma que va alrededor del pistón, porque si la rompemos puede llegar a entrar tierra y a romperse más fácilmente el O-ring que va en el pistón. Ahí lo vamos aflojando con la mano, una vez que nos permite, y es bastante largo. Yo ahí lo hago a mano, pero si pueden ayudarse de una herramienta de impacto, va a ser muchísimo más rápido. Y listo, ya sale el de arriba. Ahora sacamos el de arriba y ya estamos. A veces cuando no nos da simplemente con el tubito ya podemos aflojarlos. Por eso la mayoría de los tubos buenos tienen como una imperfección como para que no resbalen los dedos. Y bueno, y ahí sale. Es bastante largo. Y listo, ya sacamos la otra pinza. Ahí vemos que la parte tiene una partecita que está gastada, que es donde apoyan las pastillas. En otros autos como el Corolla tiene una chapita, que lo que se va a gastar en tal caso es la chapita. Entonces cambiamos la chapita y listo. En cambio en este caso, como va con el resorte, supuestamente el resorte evita vibraciones, pero bueno, siempre termina teniendo algún ruidito. Además, una vez que se gasta eso, la única manera que tenemos de repararlo es soldarle material y rasparlo. Ahí vemos la parte que se desliza, que eso es lo que es realmente importante que le den. Porque por ahí se va a escuchar cierto chillido metálico si no está limpio. Ahí vemos cómo es bien la pinza. Y ahí vemos que tiene una ranura que, bueno, si ponemos la pastilla al revés, no va a salir. Ahí vemos el tornillo, en este caso está perfectamente suelto, pero si no hay que darle con un destornillador de impacto, cosa que pueda aflojarlo, si no es bastante complicado. Otros sistemas como el Corolla tienen un agujerito donde uno atornilla y sale el disco. Y no tiene eso porque tiene bulones para afuera y no bulones para adentro. Ahí vemos que estaba bastante gastado y tenía bastante imperfección. Ahí no sé si se llega a ver, pero si uno le pasa el dedo era estaba como una ranura en varias partes y tenía un gastado medio irregular. Ahí le damos otra vez con el thinner, eso es muy importante porque si no lo dejamos todo lleno de aceite. Y después las pastillas no se van a sentar bien, van a quedar como pastosas y bueno, es probable que frenen más de un lado que del otro. Imagínense si van a alta velocidad y frenan y uno frena más que el otro, puede llegar a hacer hasta un trompo. Y listo, ahí vemos que tiene la leyenda de cuál es el grosor mínimo. Así que si ven que están nuevos y tienen la duda y no tienen esa como ranura al final que denota que se gastó mucho, pueden verificarlo a ver cuántos milímetros tiene y a ver si resiste las tolerancias. Ahí vemos que dice 18,5 milímetros, que es el grosor mínimo. Ahí vemos el rulemán. En este caso sí estaba bastante sucio, me costó un poco sacarlo, así que y también ya que están, hay que girarlo y verificar que esté girando bien y que no haga ruido. Porque a veces uno va andando y se escucha un ruido y resulta que es el rulemán. Y ya que desarmamos todo el disco, no nos cuesta nada sacarlo. Para sacarlo solamente tenemos que sacarle el segurito ese, la tuerca esa que le dicen corona, y ya estaríamos. Y bueno, ahí lo cepillamos con alambre. Podemos pintarlo o podemos darle un poquito de grasa. Y ahí ponemos el disco nuevo. Si lo llevan a ensuciar un poco con las manos, que es normal porque bueno, uno está tocando otras cosas con grasa, también le pueden dar, al finalizar con ese tornillo, le dan otra vez un poquito de thinner y lo limpian. En mi caso traté de no tocarlo. Tampoco si le queda un poquito de grasa no pasa nada. Con el tiempo eso se va gastando y va como eliminando toda la basura. Esta le damos con la mano para no pasarnos y después que no salga. Bueno, ahí tiramos medio frasco
No deberíamos, pero bueno, se cayó y bueno. Y ahí le damos con el esmalte. Funciona muy similar al Red Locker, así que es lo mismo. Si no tienen, obviamente que no es gratis, así que sale un dinero y cada vez más, así que bueno, con un poquito de esmalte es lo mismo. O un poquito de pintura también serviría. Así que ahí los apretamos primero a mano, como para que no se cruce la rosca. Pues imagínense que si no le damos con la de impacto y podemos cruzar las roscas. En este caso no, porque son bastante gruesas, pero con otros tornillos puede llegar a pasar. Así que siempre lo más conveniente es darle con la mano. Y una vez que vemos que enrosca bien, ahí le podemos dar con alguna de impacto. Ahí le damos al superior y nos ayudamos con el tubito Allen, el tubito estrella, perdón, T55, que es bastante grande, no es común que se encuentre en las cajas. Así que es probable que lo tengan que comprar aparte, como hice yo. Y listo. Le damos con la de impacto y la de impacto arriba y ya estamos. Y ahora lo mismo que el otro lado. Ahí vemos la parte que va adentro del caliper. Ahí lo mojé un poquito, no es que pierda, yo lo mojé un poquito con silicona, que no hace nada a las gomas, así que está perfecto. Y ahí simplemente lo empujamos. ¿Ven abajo que tiene una ranura? Esa ranura va al lado afuera. Y listo, ahí entró. Entra con bastante fuerza, ¿no? Si no se pueden ayudar de una pinza pico del oro. Ahí lo descolgamos del amortiguador y encajamos la pastilla también con la imperfección esa, como el pedazo que le falta del lado de afuera, para que se ubiquen de qué lado va. Y listo, ahí lo empujamos hasta que encastra bien. Y ahí estamos. Hay que centrarlo un poquito y ahí sí usamos el Allen 7. Ese es el pin que va lubricado, porque por ahí se va a deslizar el caliper cuando las pastillas aprieten y cuando se suelte se van a separar un poquito, así que eso tiene que estar bien lubricado. Eso donde yo estoy poniendo el tubito Allen, ahí va una tapita plástica que a veces se rompen, se salen, así que bueno, hay que ponerlo porque si no se llena de tierra y más rápido se va a ensuciar y vamos a tener el problema de que se va a gastar irregularmente la pastilla. Así que siempre que lo saquen hay que verificar que gira bien. Y si no, limpiar y poner un poquito de lubricante a base de silicona. No grasa común, porque la grasa común rompe la goma y esa gomita que lo protege, donde va el pin ese, se va a romper. Así que le va a entrar tierra más rápida todavía. Y listo, ya terminamos. Ahora bueno, le vamos a poner por último el extremo, que esa es la parte de la dirección, pero del otro lado. En este caso le pegué ahí unos golpes con la mano, pero después cuando le di con la llave de impacto, ahí vemos la tuerca 17, que en este caso tiene un frenante, como de plástico al final, que hace como Red Locker, digamos. Y ahí cuando le di con la de impacto, le di y de todas formas seguía girando, zafaba arriba. Ahí vemos que estaba girando. Así que agarré un martillo, le pegué en la parte de arriba como para que encastre esa imperfección que tiene arriba y le di y ya ahí sí, ya apretó. Y listo. Esto es muy importante porque si no, imagínense, se quedan sin dirección, es un desastre.
Ahí vemos la tapita plástica que les dije, que es para proteger, para que no entre tierra. Y la parte de abajo. Y bueno, ya estamos casi finalizando. Este alambre, sin motivo, me costó muchísimo más que el otro de poner. A pesar de que lo puse prácticamente igual. La parte superior primero, como la parte de abajo no está puesta, es mucho más fácil. Y desliza rápido y fácil, listo. Y la de abajo lo tuve que cortar, pero estuve bastante tiempo tratando de embocarlo. Lo ideal es embocarlo un poquito en el agujerito y después estirarlo con una pinza. Pero bueno, se ve que me quedé sin fuerza y se me deslizaba. Si no, también se apoya del otro lado como estoy tratando de hacer y se tira, pero bueno, tampoco podía. Así que después de forcejear un rato, lo pude poner. Y sin embargo, en el otro lado lo puse con la mano, sin ni siquiera utilizar una pinza. Ahí vemos que lo trato de poner, pero hay que hacer bastante fuerza. Y ahí está. Ahí me ayudé con la pinza. Y siempre queda un poquito salido y ahí le pegamos con un martillito. Sé que a mí me gusta mucho eso y no el martillo porque lo tenía ahí al lado, pero bueno. Y listo. Ya nos quedó perfecto. Así que ya tenemos hechos los frenos delanteros. Y el último paso, ponemos la rueda y listo. En este caso yo tengo el cuarto que es un bulón de seguridad, así que ese hay que darle a penitas, porque si se aprieta mucho después para sacarlo es imposible. Ya de por sí que son de bastante baja calidad la mayoría. Y listo, le ponemos el bulón de seguridad y le damos a penitas. Mejor que quede flojo y no tan apretado. Y listo. Ahí nos quedaron los frenos perfectamente nuevos. También si nos olvidamos de limpiarlo o lo que sea, podemos meterle un trapo con thinner por ahí. No hay problema porque se evapora rápido. Y listo. Ya quedarían listos los frenos. Así que bueno, ahora sí, a pasar la BTV. Bueno, espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta me dicen en los comentarios. Gracias.